becarios de Argentina, de Bolivia, de Nicaragua, de Colombia, de Costa Rica y bueno, y están aquí sentados. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer desde el punto de vista de la epidemiología de sus países y cuán importante puede llegar a ser esto, como lo es, sobre todo en Bolivia, en Perú, en Chile, donde tenemos realmente esta patología prácticamente todos los días? No sé qué pasa en Nicaragua, por ejemplo. Sí, sí. Y buenas tardes. Muchas gracias al doctor Nelson Condado por la conferencia. Yo soy de Managua. Trabajo en el Hospital Fernando Vélez Pais de la capital, que es uno de los más grandes. Es uno de los únicos 2 centros de la capital que tienen disponible CEPRE. No tenemos colangioscopía. En el caso de los litos difíciles, muchas veces se tiene que hacer una segunda, incluso una tercera CEPRE para intentar resolver los litos. Ya tomamos la decisión de un tercer procedimiento endoscópico, sobre todo en aquellos pacientes de edad mayor, mayor de 60 años, porque igual no tenemos disponible realización de exploración de vías biliares laparoscópicas, sino que se procede a hacer vía abierta. Entonces procuramos seleccionar a aquellos pacientes que tal vez tengan mucho riesgo en un procedimiento quirúrgico abierto y le damos una tercera oportunidad endoscópica. Mi pregunta sería en relación a cuándo se considera de que el procedimiento de litotricia electrohidráulica no ha logrado resolver el lito difícil. Entiendo, según la conferencia, que hay ocasiones en que se puede dar una segunda sesión. Sí, digamos, es lo que se hace. En la primera sesión, en la electrohidráulica están entre el 70 y el 80%, y en la láser un poquitito más, 80-85%, o sea que quedan 20-25% de los pacientes que no fue aclarado. Entonces en esos pacientes lo que se hace, se deja puesto un stent y se reprograma para una segunda sesión, e incluso puede haber posibilidad de una tercera sesión, siempre y cuando uno realiza el procedimiento veamos que el cálculo lo vamos fragmentando bien y que por ahí por diferentes motivos no se termina de extraer. Pero habitualmente fíjate que la tasa de fracaso es extremadamente baja. La litotripsia electrohidráulica en la mayoría de los trabajos resuelve el 97% de los casos, o sea que cada 100 pacientes, 97 se van a resolver, y en la láser prácticamente el 99%, o sea que si bien tiene fracasos, es mínimo, digamos, la situación en la que eso se puede llegar a dar. Bueno, buenas tardes. Yo, me gradué en abril del año pasado. Estoy ahorita en un hospital periférico. No se hace CEPRE y menos con angioscopía, pero en agosto del año pasado incursioné en este procedimiento de CEPRE. Y si, digamos, lo que usualmente hacemos es, digamos, estoy haciendo la intervención. Si, digamos, si por ejemplo no hay resolución, entonces se envía a hospitales, digamos, centrales, donde sí hay este tipo de procedimientos. Y la tasa de éxito es bastante alta. El sistema de salud de Costa Rica es muy bueno, ¿no? Es muy diferente tal vez al sistema de nuestro país. Entonces, imagino que hay los procesos de referencia y contrarreferencia se cumplen bastante bien, ¿o estoy equivocado? Exacto. Hay 3 hospitales centrales. Yeah. Cada hospital periférico sí tiene un área de atracción y un central, y usualmente la resolución es muy rápida. Digamos, yo estoy en contacto con proyectos, por ejemplo, del Hospital San Juan de Dios, y usualmente se resuelve el paciente en una semana, nomás 15 días.
Muy bien. La doctora Londoño de Colombia, ¿qué nos puede decir? Gracias, doctor. Buenas tardes. Yo trabajo con Unión de Cirujanos. Cuento con la fortuna de tener al lado al doctor Lázaro Arango como profesor. Realizamos este tipo de procedimientos, CPR y también coledocoscopias. Definitivamente usted toca un punto importante ahorita y es el sistema de salud. No siempre es fácil para el paciente perdón, tener acceso a la autorización del procedimiento. Eso nos ha dificultado un poco el tema. Sin embargo, se ha venido desarrollando pues cada vez con mayor facilidad. Bueno, para seguir con la modalidad, quisiéramos preguntarles a los cursantes del grupo asignado qué experiencia tienen en sus hospitales de drenajes biliares guiados por econdoscopía. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctores. Soy Daniela Ceballos, residente de tercer año del IGBJ Cochabamba. Bueno, nosotros al momento sí tenemos ecoendoscopio, pero está en mantenimiento desde hace un año aproximadamente. Entonces llegaron ASOS de cirugía que hacen drenajes biliares guiados, pero por tomografía o por ecografía. Todos son drenajes percutáneos. Ahora por RCP tenemos alta incidencia de coledocolitiasis que no se están resolviendo y lo que se hace es dejar una prótesis biliar plástica y mandarles con ácido ursodesoxicólico, dependiendo de más o menos 13 a 15 miligramos kilogramo de peso en 24 horas, y se los llama a los 2 o 3 meses para volver a repetir las RCPs, y muchas veces hasta en 3, 4 RCPs no se logran extraer de manera satisfactoria los cálculos. Lucía, Dadea. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy en una provincia en el interior y tampoco se utiliza, digamos, no hemos realizado drenajes biliares ecoguiados. Sí se hacen procedimientos más bien diagnósticos con ecoendoscopía y ante la opción de terapéuticas se derivan a centros de mayor complejidad, bueno, en Buenos Aires o Rosario. Jonathan. Bueno, yo soy ecuatoriano de nacionalidad. En mi país, digamos, desde la parte pública, el Ministerio de Salud, hay pocos de este aparataje endoscópico, pero sí en la parte particular, generalmente en Guayaquil, en el IESET, hacen muchos de estos drenajes guiados. Y en cuanto a, yo vivo actualmente en Buenos Aires y yo estoy en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, en el cual sí se hacen este tipo de drenajes. Tenemos el ecoendoscopio y CPR, y actualmente hay una persona que está formada en para ambos procedimientos, y los cuales se hacen a pesar que no tenemos una cantidad muy fluida de pacientes para realizar este tipo de drenajes. Bien. Karen, Carlitos, ¿quieren hablar de la experiencia que tenemos en el instituto? Muy buenas tardes. Como sabemos, dentro de la endoscopía lleva diferentes pasos, desde el inicio, que cuando uno viene con la gastroscopía, luego va con la colonoscopía, y luego se empieza a enfrentar a procesos endoscópicos terapéuticos. Entonces, teniendo en cuenta el tema que hemos tomado, cómo implementarlo en diferentes o en nuestro medio. Por ejemplo, esa es la dificultad de cada uno de los gastroenterólogos jóvenes que están acá. Entonces, ¿cómo enfrentarlo o cómo manipularlo o cómo adherir este tipo de procedimientos y cómo acceder al mismo? Entonces, teniendo en cuenta esto, uno ve y busca la forma de acceder a la formación de diferentes tipos de procedimientos endoscópicos. Como ya habíamos visto anteriormente, acá teníamos al doctor Gustavo Vidales, quien conocemos
y admiramos bastante. Dentro de esto, yo recuerdo que cuando era residente, él le explicaba y nos inculcaba cómo era la forma y el procedimiento de cada uno de este tipo de procedimientos ecoendoscópicos, que es uno de los médicos que hizo este tipo de procedimientos acá en el centro. Entonces, vemos que la dificultad de este procedimiento va en relación a la experiencia de cada endoscopista. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos y se tiene que tener a un médico que pueda supervisar el procedimiento y el análisis de cada caso. Entonces, en este caso tenemos acá a la doctora Karen Rocha, que también realiza el procedimiento de ecoendoscopía y también nos puede comentar sobre su experiencia en relación a la implementación de la ecoendoscopía en el centro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Evidentemente, todos los procedimientos y las charlas que nos han dado los expertos implica que la curva de aprendizaje tiene que ser exitosa. Desde lo básico, desde una endoscopía, una colonoscopía y progresando hasta una RCP y evidentemente la endoscopía, que evidentemente no es tan accesible en todos los países, todas las ciudades, evidentemente, pero sí se puede están en ese camino de entrenarse, llegar hasta ese punto. La accesibilidad para el entrenamiento evidentemente no es tanta, hay pocos centros de entrenamiento para ello, dependiendo de qué es lo que escogen, pero en cuanto a todos los procedimientos, todos tienen su curva de aprendizaje, absolutamente todos, dependiendo del medio en el que trabajen, van a poder explotar. En nuestro medio tenemos la casuística importante porque todo lo que implica patología biliar es muy mixta en Bolivia. Tenemos desde cáncer, hepatolitiasis, coledocolitiasis, difíciles, fáciles, así que creo que es un buen lugar, por lo menos para poder aprender todo aquello, así que están abiertos a ello. Bueno, muchas gracias. Yo creo que como mensaje final es hacer todo de la manera más segura posible, o sea, cuando nosotros vemos este tipo de procedimientos nos da ganas de ir más allá, pero si no tenemos los medios adecuados, si no tenemos el equipo entrenado, es mejor conocer las limitaciones y hacer bien lo que podemos y dejar a otros hacer lo que pueden hacer. Esa yo creo que sería la recomendación principal de hacer las cosas de manera segura. Bueno, gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Con esto ya habríamos terminado, pero si tienen alguna pregunta o quieren dar alguna opinión de lo que hacen allá. Sí, doctor. Buenas tardes, doctora Valeria Pavón. Mucho gusto. Soy de Nicaragua. Trabajo en centro de la capital, donde somos centro de referencia para procedimientos de CEPRE. A pesar de ser uno de los más grandes de la capital, todavía nos hace falta bastante instrumental para estar completo, pero sí utilizamos algunas cosas para la prevención de la pancreatitis. Uno de los datos importantes que comento es que no tenemos disponible colangioresonancia de forma rutinaria. Entonces hacemos selección de los pacientes para coledocolitiasis, que es lo más frecuente en nuestro medio, utilizando los criterios de riesgo. En ocasiones tenemos que hacer procedimientos de CEPRE incluso a pacientes con riesgo intermedio, no solamente alto. Utilizamos indometacina en todos los pacientes que llevamos a CEPRE. Otra cosa particular es que hacemos un precorte inicial en aquellos pacientes en los que tienen una papila tipo 3, que son papilas péndulas. Yo en lo particular no intento hacer canulación, sino que hago un precorte desde el principio. Tengo mala experiencia con el uso de doble guía. Las veces que he intentado utilizarlo, la segunda guía también entra en el Wilson. Nuestra incidencia de pancreatitis no es alta. El último estudio se hizo era del 7%. Y otro dato es que también no utilizamos la hidratación porque la mayoría de nuestros pacientes son ambulatorios. Sí, lo que hacemos es una selección de riesgo. Si tuvimos un paciente muy complicado o que tenía altas posibilidades de desarrollar pancreatitis, entonces a él sí lo dejamos internado.
solicitamos amilasa a las 12 horas post procedimiento y utilizamos también hidratación. Mi pregunta sería, en aquellos pacientes en que tienen elevación de la amilasa a las 12 horas o a las 24 horas, pero están asintomáticos, ¿cómo los maneja o cómo los cataloga? Bien, en realidad debemos seguir los criterios que Cotton propone. Para hablar de pancreatitis post-RCP debe haber dolor. Entonces es un requisito. La elevación de la amilasa o la lipasa puede ser una hiperamilasemia post-RCP. Pero si está el paciente asintomático, no requiere mayor manejo, ¿no? Obviamente, si está hospitalizado, se puede hacer control imagenológico, una ecografía y demás, pero si no hay dolor, no entren en los criterios para diagnóstico de pancreatitis post-RCP. Sí, nosotros nunca pedimos amilasa en un paciente que no tenga dolor, ¿no? Siempre la pedimos después de que aparecen los síntomas. No hay que buscarse los problemas. Yo tengo una pregunta para la doctora. Doctora, ¿qué opinión o qué experiencia tiene sobre el uso de diclofenaco endovenoso para prevención de la pancreatitis? En realidad el diclofenaco endovenoso casi no lo utilizamos porque está como contraindicado porque puede producir flebitis y demás. Entonces, en general, el diclofenaco endovenoso no lo utilizamos. Sí, se ha visto alguna vez algún otro antiinflamatorio como el ketoprofeno, el ketorolaco, pero no se ha visto reportes que se aplique esto. Simplemente el uso de la indometacina y el diclofenaco por vía rectal son los que más estudios tienen, pero si estamos frente a un proceso inflamatorio, podría utilizarse siempre y cuando no sean pacientes que tengan riesgo para recibir este tipo de medicamentos, ¿no? Los cardiópatas, sobre todo, el uso de AINES tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, pero no hay estudios que hablen o avalen y la verdad, por lo menos aquí en La Paz no utilizamos el diclofenaco endovenoso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Qué valor le están dando? Si bien se está hablando mucho de la amilasa, siempre ha servido para diagnosticar pancreatitis aguda, etcétera. Y si tienen alguna comparación o le dan el mismo valor a la lipasa, siendo esta, sabemos, mucho más específica y mucho más exacta. Si tiene el mismo valor o es indiferente. Se ha visto que si uno hace o solicita la amilasa en general, post procedimiento, la mayoría puede estar elevada con un paciente asintomático. Entonces, en realidad es la clínica la que nos va a ayudar. Y si tenemos un paciente con hiperamilasemia, tendría que estar por encima de 3 valores superior al valor normal, con otros datos clínicos e imagenológicos para hablar de pancreatitis. Pero lo ideal es tener la lipasa, la que nos va a definir, ¿no? Esto en general, en una pancreatitis no necesariamente post-RCP, ¿no? Pero ya haciendo en la evaluación post-RCP, la sola elevación de las enzimas habla. Entonces es la amilasa y la lipasa por encima de 3 veces el valor de lo normal, más el dolor, ya es un diagnóstico, ¿no? Pero siempre la lipasa, antes no la teníamos tan disponible como ahora. Ahora todos los laboratorios hacen. Antes era un lujo tener la lipasa, yo me acuerdo, pero ahora ya tenemos este laboratorio, entonces es necesario pedirlo para complementar. Si estamos queriendo diagnosticar post-RCP, la amilasa sola nos sirve, pero si es para un diagnóstico de una pancreatitis, que queremos ver si es pancreatitis o por qué es el dolor abdominal o es un abdomen agudo, necesitamos la lipasa para corroborar. Hola, felicitaciones por la exposición. Quería preguntarle acerca, justo lo comentaba un colega, sobre el tema de las AINES intrarrectales, si la forma de aplicación acá en Bolivia o en general, si lo someten a todos los pacientes, que es una de las últimas recomendaciones de la ASGE,
no seleccionados que se someten a CEPRE, o si solo seleccionan a pacientes con factores de riesgo, y si lo colocan tanto antes y después del IRCP, ¿no? Independientemente de que hayan pasado, obviamente que sí, pasaron cosas como introducción al Wilson y eso sí, pero aparte de eso, ¿cómo es que lo manejan? Como es una profilaxis, una prevención, todas las guías recomiendan que se utilice 30 minutos antes del procedimiento. En muchas escuelas, muchas guías, muchas veces hacemos el RCP y súper fácil, ingresamos, cortamos, generalmente no poníamos, o si instrumentábamos mal, después del procedimiento, pónganle indometacina, pónganle rigerlactato para prevenir, pero actualmente se ha indicado o se sugiere que las recomendaciones que se utilice preprocedimiento en cualquier paciente, siempre y cuando no tenga contraindicación para el uso de AINES, ¿no? No sé cómo están haciendo ahora en el gastro, si es un protocolo. Sí, nosotros estamos intentando hacerles a todos. Hay algún paciente que se nos pasa o porque nos olvidamos o porque el paciente no llevaba la indometacina, pero lo hacemos intraprocedimiento. Al momento de que se echa la camilla, le viene el supositorio, ¿no? Así, más o menos es la regla. No sé si hay algo más. Yo quisiera hacer un comentario más y es sobre todo el tener material para hacer RCP, porque para hacer RCP no necesitas solamente un canulótomo y un alambre guía. El tener varios tipos de canulótomos, el tener precortes, el tener posibilidades es importantísimo para prevenir pancreatitis, pero también el tener un buen equipo, y eso nos pasa aquí en el gastro. Estamos un ratito peleando con una papila y si no podemos, nos damos la vuelta y hay alguien atrás o hacemos llamar al de la consulta o el que está pasando por ahí porque tenemos un equipo de 3 o 4 endoscopistas que te pueden auxiliar y prácticamente no tenemos canulaciones fallidas y si las tenemos, no insistimos. Intenta uno, no puede, va el segundo, no puede, se suspende, pasa al día siguiente y ahí normalmente se puede o hacemos rendezvous por PTCD, pero realmente no intentamos forzar las cosas. Entonces es importante eso, tener un equipo que los acompañe. Yo creo que con esto terminamos. Gracias, Vale, gracias a todos porque realmente ha sido una jornada larga, así que ahora espero que descansen y nos vemos.